Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarada Identidad desde Uruguay. En esta ocasión, en la edición de hoy, tenemos la suerte de contar con Alejandra Levy, psiquiatra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Tocayo. Tocayos los dos. Bueno, gracias por responder a la llamada de Radio Sefarad. En esta ocasión vamos a hablar en esta Identidad desde Uruguay de una serie que actualmente se está emitiendo en la plataforma Netflix. Es la serie Stiesel, una serie que ya se comenzó a emitir hace unos años. Es de 2013, pero bueno, tiene una repercusión hoy en día que le llamó a Alejandra la atención y no quiere pasar por Radio Sefarad sin contárnoslo. Sí, mira, en primer lugar, el agradecimiento. Yo escribí una columna sobre... Yo no soy comentarista de cine, ni mucho menos, pero escribí una columna al respecto de Mensuario Identidad en Uruguay. Yo estuve en Israel el año pasado y me llamaban la atención los carteles de publicidad. Recuerdo las imágenes de los personajes. Y cuando llego a Montevideo, después de 2 meses, me entero que esa serie se estaba viendo y que la estaba viendo muchísima gente. La estaba viendo mucha gente de la colectividad judía. Hablábamos hace un ratito, yo te decía, acá nos llevamos a un 2% en una población de 3 millones y que está concentrada la mitad en Montevideo. Y la estaba viendo gente que no es judía. Es decir, una cosa, yo creo, porque también a mí me pasó, un poco de voyerismo, de ver cómo vive un colectivo tan cerrado. Stiesel es una familia ortodoxa judía en un barrio el más grande de Jerusalén ortodoxo. Y creo que una cosa de voyeur, de mirar qué pasa con los hábitos y con las costumbres de un grupo que desconocemos. Yo en la columna decía, si veo por mi casa, yo vivo en un barrio en donde hay una concentración muy alta de judíos sobre la costa. Pero si veo pasar, de judíos por los apellidos, ¿no? Pero si veo pasar a alguien con kipá o con una peluca, con medias de nylon, enseguida reconozco que va a estar en un grupo más cerrado al que yo pertenezco, que estamos en contacto permanente con gente que no es judía y estamos totalmente integrados. Y entonces eso es un prejuicio quizás, pero sí es verdad también, porque no tenemos el abanico que existen en otros países de personas creyentes y que muestran la religión de diferentes formas. Y ahí me metí a ver Stiesel porque la estaba viendo todo el mundo. La estaba realmente viendo todo el mundo y tuve una grata sorpresa. Me tuve que desapegar de mi rol de psiquiatra para no analizar cómo la religión atravesaba en el pensamiento máximo, porque la religión, todas las religiones son una expresión máxima del pensamiento mágico. Todas, absolutamente todas. Y me tuve que despegar de eso. Y de golpe me sentí que no era necesario despegarme de eso, sino que estaba atravesada por cada uno de esos personajes en distintas edades, en distintas situaciones, y estaba atravesada por esos personajes porque cada uno de esos personajes representaban algo para mí de mi historia. Y eso fue lo más sorprendente. Yo llegué a emocionarme y en alguna oportunidad se me cayeron las lágrimas, te lo reconozco, porque reconocí sentimientos, deseos, contradicciones, dolor de los que tiene cualquier ser humano. Y uno dice, bueno, pero estás hablando de seres humanos, no es que pasaste por una jaula y estás analizando o viendo a un grupo de personas que son una especie en extinción. No, pero hay hábitos, hay rituales,
hay un montón de cosas que hacen que ese grupo humano sea un grupo del cual estamos alejados, del cual no sabemos. Yo por error me metí en un barrio ortodoxo cayendo Shabbat en Tel Aviv y no tuve ningún problema. Ya había caído el sol, estaba terminando Shabbat, pero no tuve ningún problema. Sin embargo, yo sentí cierto malestar, es decir, no estaba haciendo, no estaba, paré el auto porque estaba perdida y no estaba siendo bienvenida entre comillas, porque no era lo más frecuente de cómo estaba vestida, porque era un día de mucho calor, no era la forma en la que está vestida una mujer que anda caminando por ese barrio, no hablaba Yiddish. En general ellos hablan Yiddish, no hablan hebreo, es muy poco el hebreo que se habla dentro de los barrios. Es decir, yo era una persona de otro planeta y estaba invadiendo costumbres y hábitos. Y eso era lo que pensaba encontrarme en la serie, y me encuentro con una serie que está atravesada por emociones que tienen que ver, y ahí fue la segunda parte de lo que me tocó. Claro, o sea que a raíz de esa experiencia, Alejandra, tuviste oportunidad de, al ver la serie, reconocer de alguna manera o comprender la situación en la que te encontraste en Israel al profundizar un poco en esta comunidad. Por supuesto, sí, uno lo ve y lo vive en el momento como diciendo, pero pucha, no puedo andar caminando por un lugar de forma libre, o suerte que bajó el sol y yo ya no estoy en sábado y en pleno Shabbat y estoy parando en un almacén para preguntar a cuánto queda la calle Ayarcón porque me perdí y estoy a no sé cuántos kilómetros y bueno, y todas esas cosas que uno dice como que deposita en el otro la bronca, ¿no? Suerte que no me pasó tal cosa, porque si no, ¿qué hubiese sucedido? No me hubiese podido bajar, quizás me hubiesen apedreado, me podrían haber apedreado en el auto, y por otro lado después empezás a reconocer lo que son los hábitos y las creencias y el respeto por todo eso. Pero a lo que yo iba era un segundo punto que a mí me hizo, que es reconocerte en cada uno de los personajes. Nunca te vas a imaginar que te vas a reconocer. Nosotros vivimos en un país laico. A ver, yo tuve una educación en escuela pública, en el secundario, en el liceo, hice la universidad pública, mis estudios de posgrado públicos. Es decir, nunca me iba a imaginar que podía identificarme en cada uno de esos personajes con algo tan íntimo. Y eso es lo que te lleva en algunas oportunidades a que el corazón así se te apriete y tengas como se te caigan las lágrimas, porque vos te identificás con cuestiones que tienen que ver con tu identidad. Claro. Es decir, yo había cosas que recordaba de mis abuelos, de la presencia de la música, por ejemplo. Yo viví mucho en contacto con mis abuelos paternos, que ellos hablaban árabe, te aclaro. Ajá. Ellos no hablaban yiddish, porque yo soy de origen sefaradí, es decir, ellos hablaban árabe. Desgraciadamente murieron cuando yo era muy chica, entonces hay una pérdida de contacto pero me tocó algunos aspectos de los que, bueno, cómo la música atraviesa en el colectivo judío, cómo el arte, una simple fotografía representa algo del pasado y tiene una importancia brutal, o una simple fotografía del presente te lleva a sentimientos muy actuales. Uh-huh. Pero además de eso, la música que atraviesa la serie es algo que moviliza mucho, y si tú estuviste en Israel,
vos ves y te llama la atención cómo en cada ciudad hay un homenaje a la música. Eso a mí me sorprendió muchísimo, cómo en cada ciudad hay un homenaje muy importante. Y la música atraviesa las familias, en los momentos en donde tienen que hablar o en los momentos en donde se quiere hacer silencio y se quiere solo que la música represente algo. Aprovechando esa música, Alejandra, no sé si has encontrado también similitudes a la hora de escribir esa columna para el mensuario Identidad. Entiendo que también hayas podido tener oportunidad de hablar con personas que también han visto Stiesel en tu barrio, por ejemplo, en tu círculo más cercano, personas que pertenecen a la comunidad judía, y no sé si habéis encontrado música en común que ya escuchabais, que habéis encontrado en Stiesel. Mira, en general la comunidad judía acá la estaba viendo toda. Yo lo que pasa es que estaba adentro de un tupper, es decir, yo no sabía lo que estaba pasando, no sabía qué se estaba pasando acá, entonces era como una situación. La estaba viendo todo el mundo, es decir, toda la comunidad por interés de saber qué era, por esa cosa que yo te digo, bueno, ¿hay una identificación con lo religioso o es una cosa guayerista para saber cómo vive un grupo cerrado? Porque sin lugar a dudas es un grupo cerrado, eso no lo podemos negar, es decir, no es un grupo con los que vayamos a la escuela, es decir, pero todos, absolutamente todos, y te voy a aclarar, no solo mis amigos o mi familia judía, también mis amigos no judíos encontraron puntos de contacto en lo que es, bueno, como normativa sabemos que la religión sirve mucho, ¿no? Como con normativa social. Es decir, encontraron puntos de contacto entre ese conflicto del deseo y ese conflicto de lo que se debe hacer. Es decir, esa normativa social que le impone no solo la sociedad, pero la religión también es una parte importante. Y absolutamente todos. Mirá que creo que recibí más interesantes aportes de aquellos no judíos. Ya te digo, yo escribí la columna y después salí a indagar y a preguntar y a decir, bueno, quiero saber qué opinan. Claro. Y los atrapaba eso, ¿entendés? El sentido a pleno. Es decir, el sentido está en las comidas, por ejemplo, en la degustación. ¿Por qué un plato es tan importante para una familia? Yo tengo algunos recuerdos, ¿no? Mi abuela cocinaba una comida que era muy agria, nosotros le decíamos el agrio, y que tenía limón y apio con arroz, y que nunca supe realmente cómo se llama, te lo digo honestamente. Y como es, y hasta la degustación, no es solo la música, no es solo la fotografía, hasta la degustación aparece en la serie como parte importante de la identidad. Es decir, yo no, lo que decía, no comí comida kosher, no me interesa, digo, las como en los aviones cuando viajo y te la dan, pero no es necesario, pero como es, sin embargo, la degustación de un plato tradicional es algo que uno necesita, porque es parte de la identidad. Claro, y Stiesel precisamente acerca a esta comunidad judía ortodoxa y nos hace verlos desde una perspectiva que no es la de una cámara que persigue, ¿no?, a estos judíos ortodoxos, que además con esa imagen que tenemos... Una recreación perfecta de lo que sucede adentro de una familia y de una comunidad. Entonces eso hace que tú puedas tener las vivencias más de forma más descarnada y que puedas verlo. Y ahí, en algo o en personajes que te pensás que te vas a encontrar totalmente lejos y que no va a haber ningún punto de contacto contigo. Todo lo contrario, encontrás puntos de contacto, pero los puntos de contacto lo hacen a la pertenencia, que es lo que de alguna forma
yo quería entrar ahora, hacen a la pertenencia, porque todos de alguna forma somos parte de un colectivo. Es decir, yo quedé conmovida con lo que tú sabrás que sucedió ahora en Buenos Aires con el gran rabino de la... Sí, hablábamos precisamente ayer aquí en Radio Sefarad de ese ataque al rabino en su propia casa junto a su mujer. Ahí va. Yo quedé conmovida y dije, bueno, acá está sucediendo algo que nos está pasando a un pueblo, porque esto es una cuestión que nos está pasando a un pueblo. Es decir, el antisemitismo en Sudamérica y sobre todo en Argentina, en Uruguay, no tanto en Brasil, pero debe ser porque la concentración judía es muy alta, pero también la tiene Buenos Aires. El antisemitismo está creciendo en forma brutal, y cuando vos ves estos actos de brutalidad y de cobardía, y ves y escuchás que le dijeron, mientras que simulaba hacer un robo, sabemos que sos el rabino de la AMIA. Esa frase a mí me paralizó, es decir, me dio escalofríos. Entonces, como pueblo, frente a estas cosas que nos identifican y que nos hacen sentir cercanos como pueblo, la serie te hace sentir eso, te hace sentir que estás encontrándote con puntos de contacto de tu historia, por más que no hayas vivido absolutamente nada de esas tradiciones del comer comida kosher, de hacer un Shabbat. En mi casa no se hizo jamás Shabbat. Sin embargo, a mí, y lo hice siempre, es una conducta que lo tengo desde hace muchísimos años, prendo una vela los viernes, no me preguntes a qué hora, capaz que si llego a las 3 de la tarde, la prendo a las 3 de la tarde, capaz que una costumbre personal, una costumbre personal. Por respeto, ¿entendés? Sí, porque claro. Hay algo que tiene que ver con el respeto a mis antepasados. Eso es algo que no tiene que ver con un ritual religioso. Que está dado por la religión. Exacto. Y yo digo, pero lo hago y es parte de la religión. Sin duda que es parte de la religión, como degustar un plato, ¿entendés? Claro. Alejandra Levy, se nos termina el tiempo aquí en Radio Sefarad en este Identidad desde Uruguay. Te agradeceríamos que en este último minuto nos des un motivo resumido en imágenes de alguno de los capítulos que hayas visto de Shtisel para decirnos por qué es necesario ver esta serie. Bueno, hay muchos. Hay una imagen que resulta tragicómica, que aparece un perrito en la familia, no quiero contarlo, y que es considerado un ser impuro. Sin embargo, ese ser impuro genera en uno de los personajes, que es muy rígido, genera todo un montón de afectos y de cuidado. Fíjate que es considerado un ser impuro. Ya no es una cuestión de si te gustan los bichos o no te gustan los bichos, si te gustan los perros o no te gustan los perros. Sin embargo, aparece en torno a este personaje toda una cuestión del cuidado y del cariño hacia el perro que es brutal. Y eso de alguna forma creo que resume, es una imagen que además no es de las más importantes de la tensión que tiene la serie, pero esa escena para mí fue maravillosa, la vería decenas de veces. Muy bien, pues con esta imagen de Alejandra Levy respecto a ese momento tan importante para uno de los personajes de esta serie, de Shtisel, que se emite en Netflix, nos despedimos aquí en Radio Sefarad en este Identidad desde Uruguay y esperamos poderles tener de nuevo con nosotros aquí en otra nueva edición. Antes de despedirnos, recordarles que pueden visitar la página web del Mensuario Identidad a través de www.mensuarioidentidad.uy de Uruguay. Alejandra Levy, muchas gracias por atendernos y hasta la próxima. Por favor, muchas gracias a ustedes y bueno, y esperemos que a través de este medio recordemos algo que pasó en Argentina. Bueno, hay muchos eventos que han pasado en Argentina y que estamos dispuestos a unirnos todos. Creo que hoy es un día
como para tomar en cuenta esto, a unirnos todos y a decir que basta con la impunidad a estas situaciones y que reconocer que hay un evento que se está dando mundial que es muy triste, pero que lo estamos sufriendo. Y disculpa que haya utilizado el espacio, pero me parece que los espacios de comunicación tienen que ser usados también para difundir y principalmente para abogar a un mundo de mayor tranquilidad. Bueno, y para eso está Radio Sefarad, para hacer llegar la voz de la comunidad judía y de la que no lo es, porque esta serie se abre a la comunidad judía ortodoxa, concretamente para ver otro mundo del que nosotros también estamos normalmente alejados aquí en nuestros programas, así que siempre es bueno tocar todos los palos y mostrar todas las vertientes que ofrece el judaísmo y acercarlo ya decíamos, tanto a la comunidad judía como a la que no lo es, que por suerte mucha de ella nos escucha, al igual que ve Stiesel, para conocer más, ¿no? sobre la comunidad judía. Muchas gracias, Alejandro, a ti por llamar. A ti, Alejandra, hasta la próxima.